La Biblia nos cuenta que nuestro Señor Jesucristo ha comprado la libertad para los creyentes y utiliza el verbo comprar porque han sido comprados por precio, nada menos que con su sangre en la cruz. Por lo tanto, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque ahora somos de Dios y le pertenecemos a Él. Existe el concepto equivocado e infantil que Dios vino con una vara a castigarnos cuando nos portamos mal. Pero la idea de libertad cristiana es mucho más amplia y abarcativa, es generosa y profunda. ¿En qué consiste? Nos libertó de todo aquello que nos impedía llegar al reino de Dios y de muchas cosas que sin darnos cuenta nos estaban esclavizando. Dios, en la persona de Jesucristo, nos trajo la libertad, primero, de la culpa del pecado, porque nos justifica, nos acepta y perdona a pesar de lo que hemos sido, olvidándose de nuestras fallas. Segundo, de la ira condenatoria de Dios. Si Cristo no hubiese venido a salvar a la humanidad, ésta se estaría condenada al infierno eterno porque nos dio la gracia inmerecida de la salvación. Por eso nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Se trata de creer, aceptarlo y permitirle que more en nosotros para una vida en el Espíritu y acceder a la promesa de vida eterna. Tercero, también nos libró de la severidad y maldición de la ley. Expresa Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Es decir, que con su muerte en cruz cargó con todas nuestras maldiciones. Fue un sacrificio sustitutivo, porque se colocó en nuestro lugar para llevar con él el castigo de una humanidad que estaba perdida. Cuarto, nos libertó en este presente siglo malo de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, porque se dio a sí mismo para regalarnos esa libertad, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Efesios 2:1 es claro y contundente porque dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En quinto lugar, nos libró del mal de las aflicciones, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En sexto lugar, también nos libertó del temor y aguijón de la muerte, porque nos dio eternidad mediante la redención prometida y por su victoria sobre el sepulcro, tal como dice 1 Corintios 15, 54, 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En séptimo lugar, nos libró de la condenación eterna, porque Pablo, en la primera epístola a los Tesalonicenses 1:10, expresa que debemos esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La libertad que Jesucristo nos dio también consiste en el libre acceso a Dios por medio de Jesús y en rendirle obediencia, no por un temor servil,
sino por un amor real y una mente dispuesta. Cuando expresa Efesios 2:18, porque como por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha, porque nos hizo libre del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judía, dándonos mayor confianza para acercarnos al trono de la gracia y para tener una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios, mucho mayor al que tenía su pueblo bajo la ley del antiguo pacto. La gracia es un regalo del Señor, el favor inmerecido de Dios en Cristo, porque aceptando la persona de Jesús, somos salvos por la fe en Él, no por el cumplimiento de las obligaciones de la ley. Ahora nuestra fe cobra vida en nuestras acciones motivadas por el amor de Cristo en nuestros corazones. El cristiano no está bajo la ley, por lo tanto la vida cristiana no está bajo ese yugo. Ahora no se trata de intentar hacer lo mejor de nosotros para salvarnos, sino en permitir que Jesucristo nos dé la nueva vida, porque Él ya pagó el precio. Si una persona quiere hacer lo mejor de sí, debe aceptar la gracia de Dios, es decir, buscar el reino de Cristo, porque por las obras de la ley, sin Cristo en nuestros corazones, ninguna carne será justificada ante su vista. Solo Dios es el Señor de la conciencia y nos hace libres de las doctrinas y los mandamientos de los hombres cuando son contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta, y nos enseña en tal caso que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que creer en falsas doctrinas y obedecer tales mandamientos humanos es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Las imposiciones humanas contrarias a las enseñanzas de Dios, que exigen una obediencia ciega y absoluta, destruyen la libertad de conciencia y también la razón, porque nuestro culto debe ser racional. Dice Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Por eso, no se debe pervertir el propósito principal de la gracia del Evangelio, ni tampoco aceptar que sea desvirtuada, porque sería rechazar el sacrificio de Jesús. Y eso obstruye completamente el propósito de la libertad cristiana, la cual consiste en que, habiendo sido librados de las manos de todos nuestros enemigos, internos y externos a nosotros, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida, siempre bajo la premisa de nuestra responsabilidad y voluntad de recibirle y vivir por fe para poder discernir lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito. Repito, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Dios no interfiere en forma prepotente sobre nuestras decisiones. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza, para que seamos responsables de nuestros actos y lo suficientemente inteligentes no para hacer lo que nosotros queremos, sino para obrar en todo aquello que es lícito y en lo que edifica nuestra vida y la del prójimo, viviendo bajo la misericordia, la protección y las promesas de nuestro Dios poderoso, que siempre permanece fiel. No desperdiciemos el mejor regalo que podamos haber recibido, la vida eterna que nos dio Dios en Cristo Jesús, para su gloria y para nuestra bendición presente y venidera.